alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Proclamad su amor de mañana y de noche su bondad y fidelidad. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Proclamad su amor de mañana y de noche su bondad y fidelidad. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Proclamad su amor de mañana y de noche su bondad y fidelidad. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Proclamad su amor de mañana y de noche su bondad y fidelidad. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Bueno es alabar a Dios, cantad con el corazón, oh Señor. Jehová reina. Jehová reina. Bendito el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócese la tierra y digan en las naciones: Jehová reina, Jehová reina. Bendito el nombre de Dios. Jehová reina, Jehová reina. Bendito el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócese la tierra y digan en las naciones:
angustiado en mí. Él me ha dado su manto de gozo. Él me ha dado su manto de gozo. Él me ha dado su manto de gozo. En lugar del espíritu angustiado en mí, Él me ha dado su manto de gozo. En lugar del espíritu angustiado en mí, Él me ha dado su manto de gozo. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Él me ha dado su manto de gozo. Él me ha dado su manto de gozo. En lugar del espíritu angustiado en mí, Él me ha dado su manto de gozo. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. A ti omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti omnipotente servimos. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Me gozaré en el Dios de mi salvación. 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 Cambiaste en mí.
sombra de tus alas habitaré y te adoraré, te bendeciré en la sombra de tus alas habitaré, en la sombra de tus alas habitaré, en la sombra de tus alas habitaré. En la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que en la cruz por mí murió. Yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón amores del Señor que no puedo comprender. ¿Cómo pudo perdonarme siendo lo que fui? Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Cuando yo sentí el amor de Dios que me
Buenos días tengan todos. Vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante que de alguna forma ya que empezamos a hablar de empezar a ser valientes, creo que es apropiado empezar a tratar sobre él. Tiene que ver con la guerra en la mente, con la guerra que realmente se produce en la vida de un cristiano, y que yo creo que aún con la situación que se acaba de vivir, de verdad, sobre todo en nuestra ciudad, en Cancún, con dos fenómenos meteorológicos que afectaron, uno no tan gravemente, pero el otro ya en forma de huracán, ¿verdad? Vino a sacudir a mucha gente por todo lo que puede suceder en un evento como este. Hay gente que nunca lo había vivido, prácticamente se enfrenta a esto por primera vez, y la verdad es que las reacciones son muy diversas. Había gente muy tranquila, había gente muy alterada, pero que todo eso repercute, quiera o no, en momentos difíciles en nuestra alma. Y creo que es importante entenderlo, porque al final de cuentas todo lo que nosotros vivamos va a determinar realmente la formación de nuestro carácter. El estar preparado para una situación como esta, ¿verdad? A veces decimos, yo ya lo he vivido y creemos estar preparados, pero cuando se presenta la situación a veces no estamos realmente preparados, ¿verdad? En cuanto a la preparación de la casa, o algunas situaciones en cuanto a los enseres, ¿verdad? A los abarrotes que tiene uno que tener preparados para un evento de esos. A veces nos puede agarrar por sorpresa, y todo eso puede generar, ¿verdad?, diferentes circunstancias en el ánimo de la gente, en el corazón de cada uno de nosotros, desde temores, ¿verdad?, hasta la seguridad de saber que estoy a lo mejor bien preparado. No lo sé, pero yo quisiera que vayamos a la situación del alma, cómo todo esto repercute, porque tenemos que entender una situación, y tiene que quedar bien claro, ¿no? Al final de cuentas, nuestra batalla es una batalla que empieza en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra cabeza, y que si nosotros no estamos convencidos de lo que realmente queremos, a dónde queremos llegar, lo que queremos vivir, el ataque se va a intensificar, y muchas veces todo empieza como un pensamiento, pero se vuelve una maraña en nuestra cabeza que nos hace alejarnos de Dios, nos hace olvidarnos de Dios, y es algo peligroso. Pero tenemos que entenderlo bien. La Biblia nos enseña acerca de este punto. Inclusive, ¿verdad?, el apóstol Pablo decía, no quiero que ignoren sobre las acechanzas del diablo, las maquinaciones del enemigo y todo lo que puede surgir a nuestro alrededor. Hemos comentado que el peor enemigo de nuestra alma somos a veces nosotros mismos, con todos los prejuicios, con todas las ideas que posiblemente tengamos, inclusive algunas de ellas erróneas y que no hemos querido desechar. Todo eso nos va a confundir, nos va a empezar a cegar, y nos va a dejar, ¿verdad?, a un lado de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Entonces creo que es importante entenderlo. ¿Le parece si antes de avanzar, ¿verdad?, le pedimos ayuda a Dios? Le pedimos a Dios que nos ayude a entender verdades que nos puedan facilitar realmente el caminar con Él. ¿Sí? Las situaciones siempre van a ser complicadas, ¿verdad? Dicen muchos, con Dios o sin Dios hay problemas. Pero tenemos que entender que cuando realmente creemos en Dios, cuando hemos confiado en Él, cuando Él ha prometido estar con nosotros, las cosas no deben de ser iguales, no deberían de ser realmente iguales en cuanto a las decisiones que tomemos, o a las reacciones que tomemos, ¿verdad?, cuando vivimos en una situación de angustia o de opresión inclusive, ¿no?, en la cual nuestra mente nos puede jugar muy mal, y necesitamos siempre de la ayuda de Dios. ¿Le parece si oramos? Padre, ante todo, muchas gracias por la vida de cada uno, Señor, por la vida de cada persona, Señor. Dios, que tú guardaste en todo esto, en todas las situaciones que se han vivido, Señor, en nuestra ciudad y en otras ciudades, Señor.
Y te pedimos, Dios, que todo al final de cuentas nos lleve a ti, nos acerque a ti, Señor. Que nos haga entender que nuestra verdadera necesidad eres tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar con un texto de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice la palabra: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nos quedamos solamente con esta idea, híjole, podrían surgir muchos comentarios, ¿no? Como, ya ve, hermano, que el diablo nos va a hacer pedazos, hermano, el diablo. Y mucha gente se queda con esa idea. Es verdad que tenemos un enemigo, digo, la Escritura sí nos habla acerca de que tenemos que estar conscientes de esta situación. Y aquí nos dice algo que el mismo Señor Jesús nos decía, ¿no? Sed sobrios y velad y orad también, para que no entréis en tentación, ¿no? Aquí dice, para que vuestro adversario el diablo, que está como león rugiente, ¿verdad? No nos tome como una presa fácil. Porque al final de cuentas, ¿verdad? Cuando cualquier animal de caza, ¿no? Que intenta buscar su presa, no se le va a poner enfrente al primer momento y se le va a presentar, ¿verdad? Como si nada, sino que busca que la presa se olvide de él, se olvide de que está ahí. Entonces se va acercando de manera que no se dé cuenta, buscando generalmente siempre las presas más fáciles, las presas heridas, los más pequeños, los que no pueden evadir el ataque de, ¿verdad? del que está cazando. Entonces es lo mismo en la situación espiritual, y ahorita vamos a tratar de entenderlo más a fondo, porque el diablo, tratemos de entenderlo así. El diablo tentó al Maestro, tentó al Señor Jesús en un momento de debilidad, en un momento en el cual él había pasado muchos días en ayuno. Su cuerpo estaba débil, su mente estaba débil, su mente estaba muy cansada, ¿sí? Y aún con eso el diablo se atrevió a acercarse, pero el Señor Jesús siempre tenía una respuesta por medio de la Escritura. O sea, su mente, aunque estaba cansada, ¿verdad?, tenía bien claro lo que vino a hacer, tenía bien claro cuál era su camino aquí en la tierra, su propósito, y no se dejó llevar por lo que el enemigo le presentó. ¿Dónde empezó todo esto? En su mente, ¿verdad? O sea, los comentarios que el enemigo le hacía empezaron en su mente. Aprovechó un momento en el cual él se podía haber sentido, ¿verdad?, vulnerable, y se acercó. Es lo mismo, o sea, regularmente no va a buscar el momento en el que nosotros estemos en una situación espiritual más estable, sino va a buscar un momento en el cual, ¿verdad?, nos encontremos débiles, ya sea emocionalmente o por alguna situación que estemos pasando, ¿sí? Mucho cansancio. Si a veces el no poder descansar bien, de verdad es terrible para el alma. ¿Por qué? Porque tu mente se empieza a distraer y no estás consciente de lo que puede suceder alrededor de ti. Entonces, sí es importante velar y entender que va a haber circunstancias a nuestro alrededor, pero también tenemos que comprender que Dios no nos ha dejado solos. Mucha gente a veces cuando lee esos versículos aislados dice, el diablo es terrible, el diablo, hermano, el diablo, ¿verdad? Y ponemos en un pedestal al diablo. Y es bien peligroso porque le estamos dando un lugar que no le corresponde. El diablo ya fue vencido, ¿sí? El Maestro, nuestro Cristo, nuestro Redentor, dio su vida por nosotros, y dice la Escritura que Él ya venció la muerte, venció al diablo, venció al infierno. Él ya ha vencido, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a considerar lo que la Biblia nos dice. No leer aislado, sino entender todo lo que nos está explicando la Escritura. Dice en Santiago 4, versículo 7.
hablando sobre este tipo de situación, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y fíjese cómo menciona, y huirá de vosotros. No está diciendo que nosotros huiremos de él. No está diciendo que nosotros saldremos corriendo de él. Y aquí no quiero que lo malinterpretemos como hacerla de héroes, ¿no? Sino dice resistir, o sea, el mantenernos en una misma posición, sin echarnos para atrás, sin considerar situaciones en las que, ¿verdad?, el miedo pueda gobernarnos en alguna situación que estemos pasando, sino aprender a confiar en Dios, ¿sí? Y dice, por eso someteos, someter nuestra voluntad a Dios, someter nuestros pensamientos a Dios, someter nuestras emociones a Dios, someter realmente todo nuestro ser a Dios. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Dice, cuando nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, dice, Él va a salir huyendo. O sea, tenemos que entenderlo, no es nosotros, Él va a salir huyendo. Pero sí hace una observación aquí el apóstol Santiago y dice, acercaos a Dios. Nos toca a nosotros buscar, acercarnos a Él, dice, y Él se acercará a nosotros. Pero no solo eso, dice, pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo, ¿verdad? Aquellos que de repente están en una situación espiritual, ¿verdad? Que dicen, estoy en lo más sublime de mi vida, y de repente parece, ¿verdad?, una resbaladilla, y se van hasta abajo, y así se la pasan como si fuera, ¿verdad?, una montaña rusa, arriba y abajo, y su vida no es estable. Dice aquí la Escritura, ese tipo de personas tienen que aprender a purificar su corazón. O sea, la situación en su corazón no es correcta, no es normal. No es normal que de repente confíes mucho, y no es normal que de repente ya no confíes nada, y no es normal que otra vez confíes mucho y de repente ya no confíes nada. ¿Sabes? Hay un grave problema de inestabilidad emocional. Hay un grave problema de fe, hay un grave problema en el cual realmente la gente no alcanza a entender, y eso radica en nuestra mente. No alcanza a entender el poder de su Dios, la gracia de su Dios, el amor de su Dios, ¿verdad? Y sobre todo las instrucciones que nos ha dado acerca de cómo debemos de caminar y de vivir. Y es por ello que muchas veces, como la gente anda a tientas, y lo hemos platicado, cuando andas a tientas porque no conoces la palabra, porque no conoces la voluntad de Dios, porque no hay algo claro en nuestra mente acerca de lo que debemos de creer, ¿verdad? Y vienen muchas ideas, alguien te habla de algo que desconocías, y como no sabes si está o no en la Biblia, como no lo indagas, no lo buscas, ¿verdad? No te das el tiempo de preguntar, no te das el tiempo para buscarlo, para corroborar si realmente Dios habla acerca de ello. Mucha gente es llevada por doquiera de doctrina, como dice la Escritura, como niños fluctuantes, ¿verdad?, de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no tenemos bien claro lo que queremos. La Escritura nos dice algo, y eso tiene que ser muy importante en la vida de todo cristiano, que es que nos hagamos pues ignorantes para llegar realmente, ¿verdad?, al conocimiento de la verdad. Entonces, eso no tiene que ver con cuántos años tenemos ya leyendo la Biblia o escudriñando la palabra, sino que no nos sintamos, ¿verdad?, confiados de que alguna vez te lo predicaron, de que alguna vez lo escuchaste, de que alguna vez lo leíste, de que alguna vez alguien te lo comentó, sino que estés confiado en que, ¿verdad?, tú ya lo leíste, tú ya fuiste a la palabra, o si tienes problemas a lo mejor con la lectura, buscaste a alguien que te ayudara a leerlo, a buscarlo, a encontrarlo, y te ayudó a comprender esa verdad. Y entonces se vuelve ya algo real para nuestra vida. No es solamente lo que dijo fulano o sutano, sino yo ya lo busqué, yo ya lo leí, ¿verdad? Se hace parte de mi ser. Esa palabra cobra vida en mí. Y entonces ya estoy seguro. Y posiblemente esa misma verdad la tenga que volver a leer para volverme a asegurar. O sea, no es una cuestión de decir, ya lo sé todo. O sea, hay gente que ha leído la Biblia más de 10, 15, 20, 30 veces en su vida, y cada que la lee va a encontrar algo nuevo, porque Dios seguirá hablándonos, ¿sí? Va alumbrando, como leíamos, ¿verdad? Como la aurora
¿verdad? Hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Va alumbrándonos más y más y más. Va quitando dudas, porque en un momento a lo mejor lo leímos y entendimos una verdad y nos alumbró. Pero ya con otra forma de ver las cosas, con más madurez, ¿verdad? Posiblemente vuelves a leer la misma parte y extraes una verdad más profunda y se arraiga más, ¿verdad? La palabra en tu vida. Y entonces es más difícil que te muevan de ahí. Es más difícil que te hagan buscar otras cosas, ¿verdad? Porque ya estás convencido en la verdad. Esa parte es bien importante, porque la lucha más grande que vive todo cristiano es en la mente. Es triste ver gente que a veces lee algún libro y el libro le da una idea y empieza a dudar la persona, en vez de buscar realmente afirmar una realidad en su corazón, en la escritura, ¿verdad? Le crea el libro, le crea el autor y empieza a confundirse sobre las verdades de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuánta gente se ha apartado de la verdad por leer libros como de este autor de J.J. Benítez, ¿no? Acerca supuestamente de la vida de Jesús, el caballo de Troya, y empieza a generar ideas cuando dice ahí en la misma portada, ¿verdad? De esos libros dice novela. No es libro histórico, ¿verdad? No es una narrativa histórica, no son hechos verídicos, es algo que alguien inventó. Una novela tiene que ver con eso, es algo ficticio, algo que no es real, pero que de repente la gente empieza a creer y dice, y si fuera verdad, bueno, pues si usted le cree más a un libro fuera de la escritura, pues siga su camino, ¿verdad? Ya encontró a su Mesías, ya encontró a su autor, ya encontró, ¿verdad?, lo que usted buscaba, pero no está buscando el cielo ni el reino de Dios. O sea, al final de cuentas no lo está buscando, no tiene confianza realmente en la palabra de Dios, porque no acude a ella para poder aclarar todo eso. Y algo bien importante es que no puede interpretar algo que no está escrito en la misma palabra, ¿sí? Si no hay recursos históricos, no hay algo que lo respalde también en todo ese contexto, ¿por qué alejarnos de algo que ya nos había, ¿verdad?, conducido al Señor? Si usted lee el libro de Gálatas, se va a dar cuenta cómo el apóstol les habla de una forma fuerte, pero de verdad angustiada a estos hombres, y les dice, ¿qué te pasó? Corrías bien, ibas bien, o sea, estabas caminando bien y de repente todo se fue para abajo. O sea, desde el tiempo del apóstol, ¿verdad? Ha habido gente que ha conocido el Evangelio, que ha conocido la verdad, y por eso exhorta de una forma muy insistente en no recibir una palabra que esté fuera de lo que realmente Cristo nos enseñó. Porque empieza a taladrarnos en la cabeza y nos puede alejar. La palabra de Dios no se equivoca. Habrá autores, habrá más libros, habrá más interpretaciones, y mientras más años pasen, habrá más situaciones, ¿verdad?, que surjan de la mente de la gente, de las personas, dirigidos por diferentes motivaciones. Pero al final de cuentas, algo que podemos ver a lo largo de los años es que la gente que le ha creído la palabra de Dios, le ha creído a Dios y ha actuado conforme a lo que Dios le ha mostrado, ha sido de bendición. Su vida, ¿verdad?, ellos mismos han sido bendecidos y ha dejado una huella en la gente alrededor de ellos, ¿verdad? Todo esto es importante entender, porque muchas veces caemos en la confusión por no ir a la Escritura. Acercaos a Dios. ¿Qué otra mejor manera de acercarnos a Dios que por medio de su palabra? No es por medio de un espiritista, ¿verdad? Como le hizo en su tiempo el rey Saúl, que perdió a su profeta, se muere Samuel y no sabía cómo acercarse a Dios ni buscar el consejo, y se le olvidó que él había sido profeta, se le olvidó todo lo que Dios había hecho en él. Imaginemos y tratemos de entender cómo los testimonios en la Escritura nos dejan esto, ¿verdad? Una persona que profetizó, una persona que tuvo del Espíritu Santo, una persona que fue escogida por Dios, al final termina desechada, angustiada
confundida y buscaba entre los muertos. Buscaba entre los muertos. Alguien que podríamos decir, pero ¿qué le pasó a esa hermana si caminaba bien? ¿Qué le pasó a ese hermano si caminaba bien? ¿Verdad? ¿Qué le pasó a ese pastor que predicaba antes también? O a ese ministro que predicaba muy bien y que conocía a Dios y su vida tenía mucho de Dios. Y ahora es un charlatán. Ahora son personas que se la pasan viviendo mal o engañando a los demás. ¿Qué le pasó a ese tipo de personas? Bueno, pues lo que le pasó es que posiblemente se envaneció en sus propios razonamientos, dejó de buscar a Dios, dejó de buscar la gracia, dejó de buscar realmente en la humildad, ¿verdad? Por eso dice la palabra, someteos pues a Dios, en el sometimiento real a la voluntad de Dios, y terminó en pura confusión y al final haciéndole más caso a sus razonamientos que a la palabra de Dios. Y entendemos algo, cuando buscamos a Dios es porque realmente nos ha ido muy mal. O sea, generalmente cuando mucha gente se acerca a Dios es porque las cosas han marchado muy mal, las cosas no han saciado, ¿verdad?, nuestro corazón, y entonces necesitamos algo más, llega Dios y nos hace ver nuestra gran necesidad, ¿sí? O sea, mucha gente tal vez no lo alcance a entender porque no lo ha experimentado, pero nuestros razonamientos no nos llevaron a nada bueno. A lo mejor éramos exitosos en algo y lográbamos cosas, pero siempre había un vacío en nosotros, siempre había algo que nos faltaba. Y el único que pudo llenar todo eso fue el Señor. Y el Señor, ¿dónde empezó a trabajar? Aquí, en nuestra mente. Nos empezó a mostrar todo lo que habíamos hecho mal. O sea, todo lo que realmente empieza a suceder en un alma tiene que ver con su mente. Con su mente. Los peores errores que se han dado en la historia, ¿verdad?, de lo que podemos llamar el cristianismo, ha sido porque empezaron con una confusión, una batalla en la mente, en la cabeza, que no se llevó a los pies de Cristo. Por eso la angustia destruye el alma, porque cuando alguien no descansa, no hay paz, ¿verdad?, termina muy mal, termina muy alejado de Dios, no sabe descansar en Dios, no sabe esperar en Dios. O sea, lo opuesto de esperar, como nos dice la Escritura muchas veces, ¿verdad? Espera en Dios, espera en Jehová, espera en Él. Todo lo opuesto a eso es la desesperación. Y la desesperación nos lleva a la incredulidad. Y la incredulidad al final, ¿verdad?, cuando te empiezas a apartar de Dios, te empieza a llevar a tus propios temores. Vuelves a tus miedos, vuelves a lo que eras antes o peor, y te va a destruir. Al final de cuentas te va a destruir. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué podemos ver aquí? O sea, al final de cuentas, un hombre que conocía bien la ley, un hombre que sabía cuál era la voluntad del Padre, y llega para ver, ¿verdad?, qué tanto sabía Jesús, para moverlo, para probarlo. Y le decía, ¿cómo le hago para heredar la vida eterna? Para llegar al reino de Dios, para ser salvo, llámele como usted quiera. Y el Señor le dice,
pues en la ley, ¿qué está escrito? O sea, ¿qué testimonio ya nos dejó Dios? ¿Qué es lo que habla Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es la forma que Él ya estableció? ¿Cómo lees? Y Él empieza a recitar prácticamente lo que se les enseñaba. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo lo que somos. Pero al final cierra y dice, con toda tu mente, con toda tu mente. Sin lugar a dudas, sin darle cabida, ¿verdad?, a ningún pensamiento extraño, a ideas, a formas, a doctrinas, etcétera. O sea, sin lugar para cuestionamientos de ideas extrañas, podríamos llamarle así. Mucha gente dirá, bueno, hay que servirle a Dios ciegamente. Pues es que no nos habla de eso la Escritura, dice con toda tu mente. Nuestro culto es un culto racional. O sea, cuando tú te acercas a Dios y empiezas a entender lo que Él hace en tu vida, lo que Él hace a los demás, o sea, cuando tú empiezas a entender los mandamientos que son buenos, o sea, empieza amando a Dios. Y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo, donde se resumen todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque no robarás, ¿verdad? No dirás falso testimonio, porque no codiciarás la mujer de tu prójimo, no matarás, ¿verdad? O sea, el honrar a padre y madre, o sea, porque todo eso es bueno. Porque a ti no te gustaría que te roben, a ti no te gustaría, ¿verdad?, que estén codiciando a tu mujer y que, ¿verdad?, se fijen en ella y que busquen quitarte a tu mujer. Porque a ti no te gustaría que con todo el esfuerzo que has hecho tu casa, tus cosas, ¿verdad?, con lo que te has esforzado por conseguir, llegue otro y te lo quite y lo esté codiciando y te esté hablando, ¿verdad? O digan un falso testimonio sobre tu vida, etcétera. O que tus hijos, ¿verdad? A ti no te gustaría que tus hijos te falten al respeto, no te gustaría que ellos, ¿verdad?, te avergüencen en medio de otras personas. O sea, es buena la ley, es bueno lo que Dios nos ha dejado, lo que de alguna forma instauró en una cuestión moral acerca de la forma de llevarnos con los demás. Es bueno, cuando tú lo entiendes, es bueno, es sano, es necesario. Te devuelve la dignidad como hombre, ¿verdad? Te hace ver realmente como una persona valiosa, porque Él entregó su vida, Dios entregó su vida por cada uno de nosotros. O sea, al final de cuentas, no es a ciegas, no es una cuestión nada más de decir, ¿verdad?, que la religión, como se menciona, o que el acercarse a Dios tiene que ver con un culto como borregos, sin entender lo que te están diciendo. No, todo lo contrario, la Biblia te enseña a juzgar lo que te enseñan, ¿verdad? Te enseña a juzgar todo aquello que te ponen enfrente por medio de las Escrituras, que el filtro sean las Escrituras, no las ideas, no los juicios que ya tengamos, ¿verdad? No los daños que hemos recibido a lo largo de los años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso es de lo que viene de atrás, de lo que nos enseñaron a veces nuestros padres sin conocer a Dios, de lo que nosotros fuimos viviendo el día a día, ¿verdad? Mientras crecíamos en el dolor, en la angustia, ¿verdad? En las traiciones, en el daño, en el robo, etcétera, etcétera, en lo que nos enseñaba una sociedad sin Dios. Por eso la Escritura nos habla acerca de la antigua manera de vida, y lo hemos comentado. Por eso es importante darle ese lugar a Dios. No es un culto irracional, todo lo contrario. Acercarse a Dios es porque entiendes. No es de, hermano, yo vi una luz y empezó a entrar, ¿verdad?, así como neblina en mi cuarto, y yo cerraba mis ojos y sentía la presencia de Dios. Discúlpeme, si lo ha experimentado, pues quién sabe qué era. La verdad es que en las oraciones de Daniel no nos habla de eso. En las oraciones, ¿verdad?, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cuando estaban, ¿verdad?, en el horno de fuego y se les apareció Dios mismo con ellos, no habla de esas cuestiones extrañas. Dice que el mismo, ¿verdad?, el mismo rey que los había echado en el horno, dice que veía, aún con las llamas y todo lo que era natural, ¿verdad? Veía que había un personaje sí muy especial, pero fuera de eso ellos seguían iguales. O sea, no había algo diferente. Y cuando Pedro hablaba y cuestiones de esas, cuando se manifestaban los milagros, o sea, no pasaban esas cosas, o luces, rayos, cosas. O sea, no habla nada de eso en ese aspecto.
A veces le creemos más a las cuestiones así maravillosas y mágicas del cine que a las cosas sencillas, reales y poderosas que nos deja Dios en el Evangelio. Queremos ver algo extraño. La gente quiere sentir calambres cuando ora, ¿verdad? Y sentir bonito, como dicen, para saber que Dios está ahí. Qué triste situación es depender de las emociones. Como hemos platicado, no es malo vivir una emoción y sentir bonito de repente cuando oras y Dios te contesta. No es malo. No es malo. Pero cuando tienes mucha angustia a tu alma y la derrochas en Él y la dejas en Él, ¿verdad? Y descansas, sí, eso es hermoso. Y no tienes que ver luces. Lo que Dios ofrece es paz para nuestra alma, para el cansado, para el trabajado. Y Él decía, no se maravillen de hacer cosas extraordinarias, como los milagros o las sanidades. La parte importante es que tú entiendas que Él está cerca de ti. Hay gente que cree que está más cerca del diablo. Hay gente que cree que está más cerca de los demonios, ¿verdad? Cree en muchas historias, leyó muchos cuentos. Cuando era niño le creyó más a los cuentos, ¿verdad? Y de repente se imagina que se le va a aparecer el personaje con la pata de cabra y la cola larga y el trinche, ¿verdad? Y le cree más a toda la cultura popular que a la escritura, que a la palabra de Dios. Y todo empieza en un pensamiento en nuestra mente, que nos puede hacer pedazos. Entendamos algo, culto racional. Dice el libro de Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, eso es lo que platicábamos, ¿no? Y lo hemos leído, o sea, despojaos del viejo hombre, de las ideas, de todos esos rollos que traemos, inclusive, ¿verdad? Si hemos estado en algún grupo cristiano durante muchísimos años, ¿verdad? 10, 15, 20, 30 años, ¿verdad? Y se nos predicó durante todo ese tiempo ciertas verdades. Yo creo que es sano de repente repasar todo eso y considerar si todo lo que nos enseñaron y considerar si todo lo que escuchamos realmente es como Dios nos dice que es. O simplemente le hemos creído a alguien porque lo queríamos mucho, lo apreciábamos mucho, sabíamos que leía su Biblia, ¿verdad? Que estudiaba la palabra y nos enseñó algo en su momento sin cuestionarlo, sin ir a la Escritura, sin buscar realmente si era o no verdad tal como nos lo estaban platicando y nos lo estaban comentando. Y por el momento, la emoción, la situación, todo lo creímos, simplemente sin tomarnos la molestia de estar escudriñando. Y muchas veces por ese tipo de situaciones empiezan los graves errores, empiezan las injusticias, ¿verdad? Se empiezan a dejar a un lado situaciones, casos, ¿verdad? Sobre almas, sobre personajes, sobre situaciones que se dan alrededor de ese grupo, y se empieza a levantar, de verdad, en vez de una iglesia de Cristo, se empieza a levantar un templo del diablo. ¿Por qué? Porque se empiezan a justificar pecados, se empiezan a dejar pasar situaciones porque pues son mis hermanos, porque es la iglesia, porque es el pastor, porque es fulano, sultano, menengano, pero dejamos a un lado realmente cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que busca Dios en medio de nosotros? Ahorita es complicado todavía hablar, ¿verdad?, de congregarse o no. Entendamos que el pueblo, la unión, el corazón, una misma mente, dice inclusive la Escritura, y lo hemos estudiado, una misma mente forma un cuerpo en Cristo. Y el cuerpo en Cristo, ¿verdad?, no necesita estar nada más juntos siempre. Regularmente, y lo triste de estas situaciones, a veces es cuando nos ponemos realmente a revalorar lo que representa congregarse,
es que a veces nos vemos una sola vez a la semana, solo el día de reposo que se considera, ¿verdad?, el domingo. Hay grupos que se reúnen los sábados, ¿verdad?, pero le dan mucho énfasis a un día sin entender que el cuerpo no se desmembra en la semana. O sea, nuestro cuerpo, no se, cuando nos vamos a acostar, inclusive, ¿verdad?, que no lo usamos, no se separa. Sigue siendo un cuerpo, sigue siendo un solo cuerpo y tiene una función cada miembro. Así nosotros, aunque no estemos, ¿verdad?, físicamente en un lugar, no quiere decir que dejamos de ser, ¿verdad?, un cuerpo. Y tenemos que entender una cosa, que no estamos solos. Y cuando duele el pie, le duele a todo el cuerpo. Cuando duele la mano, le duele a todo el cuerpo. Y nos angustiamos. Por eso a veces es cuando decimos, si está pasando alguna necesidad, alguna carencia económica, ahorita, ¿verdad?, con las cuestiones de la luz, del agua, hágalo saber. ¿Para qué? Para ayudar, para bendecirnos, para suplir, porque seguimos siendo parte los unos de los otros. Tal vez no nos podamos ver, tal vez, ¿verdad?, sea complicado, pero no dejamos de formar parte de un cuerpo. Y si alguien realmente está en una situación incorrecta, pero Dios le ha alumbrado y quiere formar parte del cuerpo, el cuerpo en Cristo no es una denominación. Usted tiene que tomar una decisión, una determinación acerca de su vida, ¿verdad? Tiene que arrepentirse y tiene que creerle a Dios que Él dio su vida por usted. Es un culto racional, no es hasta que sienta usted algo bonito, o ay hermano, es que no lo siento. Es que no se trata de sentir, se trata de que usted se ponga a obedecer la palabra de Dios y se ponga a hacer lo que Dios ya le marcó. Lo que ha entendido con su mente. Obedézcalo. Créale a Dios, de verdad. No a las ideas de fantasía, sino créale a Dios. Vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos. Quitar lo viejo, desechar ya lo que no sirve, ¿verdad? Y renovarnos realmente en nuestra mente, ¿verdad? En todo lo que Dios quiere hablarnos. Porque dice Tito capítulo 1, versículo 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, nada. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Todas las cosas son puras para los puros, todo. O sea, realmente cuando aprendemos a ser renovados y dejamos que Dios, ¿verdad?, limpie todo en nuestro ser, y nosotros nos encaminamos hacia esa verdad, hacia esa santidad, hacia lo que Dios nos ha determinado para cada uno, ¿verdad? Todo cobra una nueva faceta. El matrimonio es puro. La vida de nuestros hijos se vuelve diferente. Entendemos que necesitan ellos también conocer al Señor. Entendemos que nuestra familia necesita conocer al Salvador. Entendemos que la gente a nuestro alrededor necesita conocer al Salvador. O sea, todo se torna de otra forma. Ya no es, ¿verdad? Todos la traen contra mí, pobre de mí, es que siempre sufro, es que todos, o sea, ya no soy yo. Ya empiezo a preocuparme por los demás, o sea, todo tiene un cambio, un giro. Pero dice que para los corrompidos e incrédulos, nada es puro. Porque su mente ya está mal, su conciencia está mal. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Está mal. Y no va a cambiar a menos de que le brille la palabra y el evangelio. ¿Y cómo van a creer, verdad, en su incredulidad y en su mente corrompida, si no hay alguien que le muestre que la vida es diferente cuando estás en Cristo Jesús? Cuando no hay alguien que quite esos razonamientos incorrectos. Cuando no hay alguien que le diga, esto está mal, eso no es así, no debe de ser así. Cuando no hay alguien que se levante por Cristo, entonces las cosas van a seguir saliendo mal. Y esa persona se va a perder. O sea, todo tiene un propósito, sí. O sea, Cristo no nos salvó nada más para estarnos guardando, ¿verdad?, nosotros de no hacer algo malo, sino para poder llevar testimonio a otros y que conozcan al Señor. Para eso es.
Para eso es. Hebreos 8. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Es un pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esta verdad no la dio solamente en el tiempo en el que se escribió este libro de Hebreos. Eso es algo que tenía muchos años. Inclusive si usted lee en el libro de Jeremías 31, se va a dar cuenta de que eso es algo que se dio muchos años atrás. O sea, el pueblo profesaba, ¿verdad? Decía que conocía a Dios, acudían, ¿verdad?, a escuchar posiblemente de los maestros de la ley cada día de reposo o en casa. Se ponían a hacer todo lo que se les había establecido durante muchos años. Las fiestas solemnes las respetaban y decían que conocían a Dios, pero sus actos eran opuestos a ellos. No ha cambiado en nuestros días. Tristemente, mucha gente profesa conocer a Dios, pero sus actos son abominables. Abominables, como dice el texto que leíamos en Tito. Profesan conocer a Dios, pero su vida no tiene nada que ver con esto. Pero cuando realmente alguien aprende a conocer a Dios, se acerca a Dios, dice la Escritura que Él pondría sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón. No es solamente algo que leas, no es cuántas veces lo leas, es cuántas veces tú logras entender la voluntad de Dios para con tu vida. O sea, no solo se trata de leer la Biblia y que digas, hermano, yo la he leído 50 veces. Uy, hermano, yo me la sé de memoria. Le puedo recitar los versículos que usted ha dicho, ¿verdad? 3 veces al derecho, al revés, e inclusive en hebreo, en griego, ¿verdad? En arameo y en latín. O sea, posiblemente, pero ¿de qué nos sirve saber tanto si nuestra vida no es un reflejo de todo lo que estamos leyendo y estamos entendiendo? O sea, mi mente entonces no lo está captando. Y si no lo entiendo, ¿verdad?, voy a seguir todavía en tinieblas. Y las batallas van a seguir batallando aquí, va a venir, ¿verdad? O sea, cualquiera, ¿verdad?, con sus dardos y nos va a acribillar. Cualquier cosa nos va a hacer voltear la cara y volvernos cobardes y nos va a dar miedo hablar. Y cuando nos demanden razón de nuestra fe, no vamos a saber qué decir, porque no estoy convencido. Porque la batalla empieza con un solo pensamiento. Pero si está su ley de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente, difícilmente nos haremos a un lado. Difícilmente, ¿verdad?, nos saldremos del camino. Y si algo sale mal, y le creo a la palabra, y dice la Escritura que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, y aquel que confesare y se apartare, ¿verdad?, Dios es amplio en perdonar. Le va a creer. Le va a creer. No solo va a creer la acusación, ¿verdad?, de otros, del enemigo en la mente, ¿verdad?, que te diga, porque el diablo es así. El diablo cuando alguien peca, se acerca, te abraza, ¿verdad?, te abraza, se acerca a tu pecho y te dice, estás bien mal, te vas a perder. La verdad no creo que Dios te escuche. No creo que Dios te escuche, y la verdad es que yo creo que, ¿te acuerdas la otra vez no oraste? Sí, y ni has leído. Y la verdad es que yo creo que estás bien mal, ¿eh? O sea, esto no tiene de origen, no, toda tu vida has estado mal. Yo creo que nunca te has salvado y nunca has conocido a Dios. Entonces el diablo llega, se acerca a ti, te abraza, tú lo dejas y te empieza a meter ideas en la cabeza
Y en vez de buscar ayuda, buscar un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Buscar la gracia, el favor de Dios, la gente empieza a prestar oídos a todo ese tipo de cuestiones. Y ya empezó. Y le das vuelta a un pensamiento, a una idea. Y te va a hacer pedazos. Te va a hacer pedazos. O sea, realmente ahí es donde empiezan los problemas. Queremos realmente avanzar, ¿sí? Pues es dejar de hacerle caso, ¿verdad? A ese tipo de pensamientos, a esos dardos. Por eso dice la Escritura que nos pongamos toda la armadura, ¿verdad? De Dios, el yelmo, para poder proteger nuestra cabeza de todo lo que el enemigo quiera sembrar. El escudo de la fe, la espada, que es la palabra, para atacar, para que no seamos nosotros los que salgamos huyendo, sino que sea el enemigo el que salga huyendo. No nosotros, sino el enemigo. Por eso, si leemos el texto, regresando a Primera de Pedro, capítulo 5, y leemos un poco más, ¿verdad? Tal vez nos dé más luz para entender. Dice, versículo 6, humillaos pues. Se parece mucho al texto de Santiago que dice, someteos pues a Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No dice que para que Él os humille y avergüence. No, dice que si nos sometemos realmente, si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar. ¿Cuándo? Cuando Él considere. Cuando Él considere. Pablo no era famoso por sus epístolas en su tiempo. Para los judíos era un hombre perverso, terrible, sedicioso, ¿verdad? Una persona que llegaba a trastornar a la gente con sus ideas y sus doctrinas. O sea, en su momento no le fue fácil, ¿verdad? Estuvo inclusive en prisión, lo azotaron, ¿verdad? La pasó mal muchas veces. O sea, no fue, ¿verdad?, el personaje que tal vez ahorita mucha gente admire, porque pues, escribió muchos libros que están en la Escritura y que nos dejan testimonio de la vida del cristiano, ¿verdad?, en sus inicios. Le fue mal al principio, pero eso no lo amedrentó, eso no le hizo, ¿verdad?, desanimarse y dejar todo a un lado, sino todo lo contrario. Lo que hizo fue acrecentar en su corazón una necesidad para que la gente conociera al Maestro, ¿verdad? Yendo a lugares donde yo creo que ni él pensaba y decía, aquí nadie, o sea, ¿cuántos más? Hay mucha idolatría, mucho paganismo, llegando a lugares lejanos como Grecia, ¿verdad? Y lugares como Roma, donde había culto a muchos dioses. Y él no se amedrentaba, no le daba miedo, todo lo contrario, decía una nueva oportunidad para glorificar a Dios, una nueva oportunidad para hablar del Maestro, una nueva oportunidad para testificar, una nueva oportunidad. Había batallas en su mente posiblemente, pero él inclusive daba gracias por, ¿verdad? Decía, por ese demonio que me abofetea todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que él vivía y las dificultades que él vivía, las dejaba en las manos de Dios, las dejaba sus angustias en las manos de Dios. Todo lo que él podía experimentar con su elocuencia y todo lo que él tenía en su preparación y lo que sea, todo lo ponía en las manos de Dios, ¿sí? Entonces, tanto Pedro, Pablo, ¿verdad?, Juan y todos los discípulos a lo largo del tiempo que se ha visto, han sabido descansar en Dios. Esta es una parte importante. Una persona que no logra descansar en Dios va a ser vencida. Una persona que no logra descansar en Cristo la va a vencer, ¿verdad?, el enemigo. ¿Por qué? Porque no va a encontrar paz. Una mente atribulada, una mente muy cansada, una mente que no haya un momento de reflexión,
y de encuentro con el Maestro, con Dios, no va a lograr salir adelante. Por eso es importante cuando el Maestro decía velad y orad. O sea, velad tiene que ver a veces con momentos, ¿verdad? En donde te la pasas a solas viendo la situación, o sea, alerta. Pero cuando tú oras, descansas. Cuando logras despojarte de todas tus angustias, ¿verdad? En la presencia de Dios, descansas. El Maestro, cuando fue a orar al Monte de los Olivos antes de ser crucificado, vemos cómo estaba angustiado hasta la muerte. Angustiado hasta la muerte, iba, venía, porque no, la oración no es una situación nada más de repetir y repetir las cosas. O sea, él iba angustiado, venía, veía a sus discípulos, estaban dormidos, primero los levanta, ¿verdad? Después regresa a orar y después los vuelve a ver dormidos y ya no los despierta, se regresa. Él estaba en una angustia muy profunda y no la ocultaba. Él se sentía angustiado. Pero cuando sale al final y les dice, ya es hora, ella estaba en paz. Dios ya la había consolado. Esa guerra, pase de mí esta copa. Le decía a Dios, no quiero. Ojalá no tenga que ser así. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él en esa oración estaba buscando estar convencido de lo que estaba por hacer. Ya Dios se lo había marcado. Él sabía que tenía que hacerlo. Pero sus temores, sus dudas, las echó en él, en el Padre. Y halló paz. Y pudo continuar con lo que el Señor le había dicho que hiciera. Por eso es importante entender que Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Cristo fue humillado, fue crucificado, fue golpeado, pero Él resucitó y fue exaltado. ¿Cuándo? En el tiempo que Dios dispuso. ¿Qué más dice la palabra? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, como hizo Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no somos los únicos. No nos demos golpes de pecho de que, ay, cuánto sufro. No, o sea, realmente lo mismo que uno puede padecer, alguien más o ya lo padeció, o lo está padeciendo, o lo padecerá. ¿Y para qué nuestro testimonio? Para glorificar al Padre y poder decirle a otros, ánimo, ánimo. Posiblemente lo que tú estás viviendo yo ya lo viví. Y Dios en su misericordia me ha ayudado. Me ha enseñado cómo hacer, cómo salir adelante. A través de un hermano, a través de una palabra de aliento, a través de una oración, a través de algo. Pero Dios no nos ha dejado solos ni nos dejará solos porque Él lo ha prometido. Entonces, una parte importante es comprender algo. Resistir, aguantar, estar firmes. Pero tiene que ser de forma consciente, de una forma en la que realmente le demostremos a los demás que estamos convencidos de lo que Dios nos ha hablado. No dudar, porque al que duda nada le será dado, dice el texto de Santiago 1. Pero cuando realmente hay convicción, hay confianza,
se quitan los temores. No hay miedo de ir a la batalla. O sea, la gente ahorita está preocupadísima por el chip, ¿no? Que si te ponen el chip en la mano, que si te ponen el chip en la frente, que si te ponen esto, que si te ponen el otro. Mire, la verdad es que yo creo que va a ser algo más fuerte que todo eso que a veces se menciona, ¿verdad? Porque se alardean mucho de lo que se está haciendo y todo, pero mire, yo creo que todavía no hemos visto lo que ha de venir. O sea, creo que esa situación de la pandemia, ¿verdad? Del COVID y todo lo que está sucediendo, nos está preparando también para entender todo lo que puede acontecer más adelante. O sea, el miedo causó muchas cosas por medio de la enfermedad. Cambios de hábitos, cambios de formas y muchas cosas. Pero tenemos que entender algo. No podemos dejar de mirar a aquel que nos libró de una vida de muerte. No podemos dejar de mirar a aquel que nos ha amado. No podemos hacer a un lado su palabra y su verdad. Tenemos que aprender a conocerla. Tenemos que aprender a escudriñarla. Y sobre todo tenemos que estar convencidos de lo que Dios nos ha hablado. Vamos a seguir hablando de este tipo de cuestiones sobre la guerra en la mente y sobre lo que puede darse a través de ello, ¿verdad? Hay muchas ideas, muchísimas ideas de qué sí, qué no, qué aplica ahorita y qué aplicaba en el tiempo de los apóstoles nada más, qué aplicaba en el tiempo de los sacerdotes y muchas cosas, ¿verdad? Que se dan y que mucha gente tiene muchas dudas. Vamos a tratar de escudriñarlo por medio de la Escritura y entenderlo y estar convencidos de este tipo de cuestiones. Sí, no solamente porque así lo han enseñado toda la vida, sino tratar de entender cuál es la causa, cuál es el motivo por el cual se ha enseñado de una forma, y a lo mejor nos vamos a dar cuenta de que hay ideas que no aplican a lo mejor en nuestro tiempo. Pero algunas de ellas sí, aunque se diga que no. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura, no lo que dice una persona, no lo que digo yo, ¿verdad? Sino lo que dice la palabra de Dios. Y que el Señor nos alumbre todo esto, que nos ayude a entenderlo, que nos dé de su favor y su gracia, para caminar de verdad con pasos firmes todos los días, hasta que Él venga por nosotros, que nos llame a cuentas. Terminamos con una oración. Padre, muchas gracias por tu bondad, Señor, y por cada día que nos has guardado. Bendice cada familia, Señor. Bendice cada hogar, Señor, y que tu paz gobierne el corazón de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor le guarde, esfuércese, ánimo. Hay mucho todavía por caminar y hay mucho por bendecir. Que el Señor esté con usted, con su familia. Hasta pronto.